Estamos hablando de seguridad y hoy nos acompaña Héctor Lario Santillán, quien es el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, que ha venido trabajando más de 48 meses en establecer, junto con organizaciones de la sociedad civil y con las propias autoridades, indicadores muy claros de cómo ha venido reduciéndose o en su caso evolucionando los delitos que más aquejan el país, y que esa es una herramienta fundamental para que los tomadores de decisión pública, pero también nosotros los ciudadanos, tengamos mayor información de cuál es el problema al que nos enfrentamos. Héctor, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a Tulio por la invitación y me da mucho gusto saludar a todo el público. Héctor, veíamos en los testimoniales que algunas de las personas que entrevistamos nos hablaban de la importancia para los ciudadanos de que las autoridades no manipularan las cifras en materia de seguridad, porque eso claramente es el reflejo de cuál es el impacto favorable o desfavorable de esas políticas. El observatorio es una herramienta fundamental para los ciudadanos. Platícanos cómo ha venido evolucionando el tema de reportar las cifras y cómo las ha venido recogiendo el Observatorio Ciudadano. Uno de los temas precisamente que hemos estado constantemente platicando con las propias autoridades es la importancia de las cifras reales de lo que está ocurriendo. No cabe duda que, como ustedes saben, se ha dividido el país en 5 regiones y estas 5 regiones, que van comprendiendo un grupo de estados, realmente están emitiendo las cifras de los delitos de alto impacto, que son a los que les hemos dado seguimiento permanentemente, de la importancia que tiene la calidad de la información, porque desgraciadamente en muchos de los casos, pues lo que está ocurriendo, y vemos que ya han bajado algunos de estos delitos de alto impacto, lamentablemente el ciudadano común y corriente todavía sufre en carne propia lo que es un asalto a un transeúnte, un asalto a un automovilista, un asalto a una señora de hogar. Y en esas condiciones lo que nosotros tratamos es de tener las cifras más cercanas a la realidad para que sepamos realmente si está habiendo avances o retrocesos en los delitos de alto impacto en el país. Y en estas circunstancias, por eso tenemos nosotros ya en este momento 20 observatorios ciudadanos en diferentes partes del país, que son los que nos están marcando la pauta para poder tener este diálogo con las propias autoridades, con las procuradurías, con los gobernadores y los presidentes municipales, para poder obtener esta información. Y nosotros lo que medimos es la calidad de la información. No quiero dejar de lado que el público sepa que el observatorio, desde su nacimiento, con lo que se ha estado constantemente asesorando, son cifras reales de las denuncias que ocurren. En una palabra, no estamos midiendo la percepción del ciudadano, aunque tenemos forma de hacerlo, pero realmente a lo que vamos es a aquellos delitos que son denunciados por los propios ciudadanos. Lamentablemente en los últimos tiempos, tenemos que decirlo, lo que ha ocurrido es que se han tenido menores denuncias de la población. Y esto lógicamente favorece en el abatimiento de algunos de los delitos que están ocurriendo. Sobre todo los delitos en donde no hay un acta de defunción o un acta que tenga que levantar la autoridad. Me refiero a lo que es extorsión, a lo que es el secuestro, a lo que es el robo a casas, habitación y a negocios. Y ahora tenemos un nuevo punto de medición, que es precisamente el robo a transeúntes, en donde ese es el ciudadano de todos los días. El ciudadano como el que acaban ustedes de entrevistar, en donde es el que sufre el que en un microbús lo asalten, le roben la quincena, le roben sus pertenencias personales, pero lamentablemente no ocurre a una delegación hacer una denuncia porque sabe que es tiempo perdido. Y en estas circunstancias lo que necesitamos es que existan elementos para que el ciudadano pueda hacer una denuncia sin poner en peligro su integridad física o la de su familia. Y en estas circunstancias ayudar a que realmente vayamos teniendo también en este tema del robo a transeúntes la posibilidad de saber cuántos delitos tenemos al ciudadano común y corriente durante la estancia en la calle o cuando ocurren a su trabajo
o van a alguna de sus actividades diarias personales. Héctor, así como tú lo mencionas, también en los testimoniales veíamos que la denuncia es la arma más potente que puede tener el ciudadano. Tú acabas de mencionar que han identificado en el trabajo del observatorio de los últimos meses una caída en el tema de las denuncias. ¿A qué se atribuye? ¿Han ustedes identificado algunos factores que han incentivado, más bien desincentivado, a que las personas denuncien los delitos? Definitivamente sí. No cabe duda que ha habido el abatimiento en algunos delitos, lo tenemos que reconocer. No cabe duda de que hay una preocupación de las propias autoridades, pero lamentablemente, vuelvo a repetir, el ciudadano común y corriente no lo siente todavía en carne propia. Y lo que necesitamos hoy más que nunca es que ese ciudadano común y corriente sienta que realmente se están abatiendo los delitos. En una palabra, que se está obrando con justicia para que esta justicia verdaderamente vaya y recaiga en el castigo a los delincuentes que son los que cometen los delitos con toda impunidad. Héctor, también hablábamos y veíamos en las propuestas de los partidos políticos que hay mucha coincidencia con el tema de fortalecer a los cuerpos policíacos. Hay una propuesta del Ejecutivo Federal de instrumentar una policía con mando único a nivel estatal. Hay otra propuesta de los partidos políticos de una policía de mando único incorporando policías estatales y municipales. ¿Cuál es la postura de ustedes como del observatorio de cuál debe ser la fórmula correcta en materia de los cuerpos policíacos? Nosotros sentimos que tiene que haber una policía estatal en donde tenga que existir un responsable. Ese responsable es el gobernador en turno en aquellos estados donde, como en este caso, vamos a tener en las próximas elecciones del 7 de junio, vamos a tener 9 elecciones a gobernadores y vamos a tener la renovación de las presidencias municipales y las delegaciones en el Distrito Federal, en donde esto es muy importante que el ciudadano lo contemple. No cabe duda que tanto el presidente municipal como el propio gobernador son los responsables del 95% de los delitos que ocurren en sus estados, de combatirlos de frente. En una palabra, son delitos del fuero común. Y estos delitos del fuero común son los que les suceden a todos o nos suceden a todos como ciudadanos y son los que necesitan hoy más que nunca estos nuevos representantes que van a entrar a ocupar estas posiciones, la importancia que tiene el proveer la seguridad a sus ciudadanos. Y en estas circunstancias, quien juega un papel muy importante son las policías. Hemos insistido en la importancia que tiene tener policías, primero, profesionales, segundo, cercanos a los ciudadanos, en donde realmente se conformen aquel policía de barrio que nosotros conocíamos, en donde teníamos una cercanía con el policía. Él sabía lo que pasaba en esa comunidad, sabía y conocía a los propios vecinos, y en estas circunstancias había un acercamiento con la policía y no un temor como ahora existe, desgraciadamente, por los graves problemas de corrupción y de impunidad que estamos viviendo. Hemos visto cómo, desgraciadamente, en muchos de los delitos que ocurren en el país, vemos cómo hay un involucramiento de policías en activo o de policías que han salido. Pero así como hay estos policías malos, hay muchos policías buenos. Y estos policías deben estar cerca de los ciudadanos. Y el ciudadano debe tener un intercambio permanente con estos policías de barrio, en donde estos policías son los que conocen bien a los vecinos, los que saben qué está ocurriendo a nivel local, y en estas circunstancias recuperar esa armonía y esa tranquilidad y esa paz que tanto necesitamos en el país. Y he visto algo que desgraciadamente no lo hemos observado en las campañas políticas. No ha habido un solo partido que hable de la importancia que tiene la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es muy importante. En los últimos años en el país ha habido más presupuesto hacia todo lo que son los cuerpos de seguridad en el país, pero en muchos de los casos nosotros como ciudadanos no sabemos en qué se está invirtiendo ese dinero. No sabemos si realmente se está aplicando para el tema de seguridad o se está aplicando para otros menesteres. Aquí es muy importante que esta rendición de cuentas vaya permanentemente haciéndose a los ciudadanos. Y hoy más que nunca el ciudadano juega un papel muy importante.
es el involucramiento de lo que está ocurriendo en su entorno. Este involucramiento de los vecinos y de los ciudadanos, como fue dicho por los propios ciudadanos que fueron entrevistados en la calle, realmente necesitan tener esa confianza en la policía. No cabe duda que este tema es un tema que tenemos que abatirlo, porque esto nos dará a todos los ciudadanos la tranquilidad, la armonía, la posibilidad de poder desarrollar todo lo que son las actividades productivas sin estar preocupados permanentemente por este tema de la inseguridad. Héctor, uno de los elementos importantes también para combatir el delito y para poder generar mayores de condiciones de seguridad para los ciudadanos tiene que ver en cómo hoy los grupos delincuenciales están muy armados. Es decir, muchas veces se habla y se compara que tiene mejor armamento o de iguales características los grupos delincuenciales versus la policía. ¿Qué iniciativas, qué políticas se pueden llevar a cabo para poder combatir el excesivo armamentismo que hoy tenemos en los grupos delincuenciales? Aquí hay un tema muy importante y este es un tema que hemos venido tocando permanentemente. Inclusive se creó una nueva organización ciudadana que se llama Desarma, en donde esta organización lo que ha hecho es precisamente denunciar por dónde están entrando estas armas a nuestro país. No cabe duda que tenemos coladeras tanto en la frontera sur como en la frontera norte, por donde entran estos armamentos que desgraciadamente son comprados por estos delincuentes. Y efectivamente, como tú lo comentas, lamentablemente en muchos de los casos este armamento es superior a la de las fuerzas policíacas. Pero si realmente estamos teniendo un presupuesto importante para lo que es armar a las policías, tener los equipos tecnológicos, tener equipos de avanzada que nos vayan permitiendo tener una mayor investigación, una mayor tecnología de disuasión hacia los propios delincuentes, como ha ocurrido en algunas ciudades, como muestra en la Ciudad de México, en donde vemos cómo ya cuando ocurre un delito, cómo hay cámaras en toda la ciudad, en donde esto se va siguiendo el paso de un vehículo, que este vehículo acaba de cometer un asalto, y en estas circunstancias necesitamos reproducirlo en todo el país. Pero no cabe duda que este tema del armamento es un tema muy grave, porque tenemos entendido que todas estas armas, ustedes han visto que inclusive son armas que tiene el ejército, en donde desgraciadamente tienen que entrar en algún lado y las están vendiendo en alguna parte. Entonces, creo que ahora más que nunca necesitamos poner atención, me refiero a nuestras autoridades aduanales, para no permitir la entrada de armas al país. Tú también, Héctor, has mencionado algunos elementos para la profesionalización de los cuerpos policíacos. Has hablado de fortalecer la capacidad investigadora por parte de las policías, que eso permita identificar con toda claridad de dónde vienen los delitos y cómo están conformados los grupos delincuenciales. Has hablado de capacitarlos, de tener mejor armamento, pero desde el punto de vista del Observatorio Ciudadano, además de la integridad y la honestidad de los cuerpos policíacos, ¿cuál sería el quid para que los cuerpos policíacos en México recuperen la confianza de los ciudadanos? Algo muy importante es el siguiente paso a la detención de un delincuente, que es la justicia, en donde desgraciadamente nuestros gobernantes no han hablado de ello, me refiero a los candidatos. La justicia es muy importante porque si no hay castigo a aquel que comete un delito y rápidamente es liberado, desgraciadamente tanto los policías como los propios ciudadanos nos sentimos verdaderamente desalentados y tristes porque no existe ese eslabón que es el que cierra definitivamente el círculo para que aquellos que están delinquiendo en el país realmente sean juzgados y sean retenidos en los centros de los penales, porque ahí es donde ellos pagarán el castigo del delito que han cometido. Héctor, vamos a ver unos testimoniales donde también le fuimos a preguntar a los ciudadanos si tuvieran enfrente a los candidatos, ¿qué propuestas les harían a los candidatos a los partidos políticos en materia de seguridad? Muy bien. Vamos a verlos. Honestidad, ante todo creo que honestidad. ¿Qué les recomendaría? Que
en realidad cumplan lo que dicen. Creo que todos dicen lo mismo. Creo que nada más se pasan como que la bolita de partido a partido, porque en realidad, y creo que más que nada que de veras digan lo que van a hacer y no se echen como ahora sí mala la comparación como personas de vecindad, no por insultar a esas personas, pero que se pasen, se tiren el uno al otro, ¿no? Los políticos no debe haber en primera partidos políticos. Eso se debería de quitar, debe haber una escuela, un colegio que sea para los gobernantes. Ya no deben existir partidos, ni soy yo del otro lado, porque todos son los mismos. Todos van para robar. Todo el mundo sabemos que la gente de las campañas políticas, de todo eso, se gasta demasiado dinero. ¿En qué? En nada. Ofrecen dineros, ofrecen todo para llegar ahí y hacer la misma corrupción de todo. La iluminación yo creo que es muy importante. Eso puede ser un punto a favor en las colonias. Pues sí, que se pusieran las pilas y dejaran de ver más por sus intereses y salir a las calles para que vieran cómo está la verdadera realidad. Ay, pues que hagan su trabajo. O sea, que no nada más adquieran el puesto, sino que hagan su trabajo. Que vean que la policía haga su trabajo. Pues yo creo que gasten menos en sus gustos personales y que pongan más dinero para la ciudad. Les propondría que mejoren la iluminación de la ciudad, que mejoren la vigilancia, que tomen en cuenta las quejas de los ciudadanos, porque muchas veces pues los batean, no toman en cuenta cosas que para ellos son superficiales, ¿no? Yo propondría que sean muy sancionadas las leyes que existen aquí en nuestro país, porque muchas veces no llevan a cabo la sanción que se tiene que llevar en un delito, ¿no? Entonces, como no es sancionado, muchas veces la gente vuelve a cometer ese tipo de delitos, porque saben que no son sancionados como tal. Entonces, que sí las leyes sean más rígidas y que sí sean más, pues que se lleven a cabo la sanción que debe de ser. Pues que haya más vigilancia, que estén alumbradas las calles, y pues que tengan más y que aparte tengamos más empleo, porque por eso cada día está así la ciudad insegura, porque todos carecen de un empleo y los salarios pues no son los ideales o los que quisiéramos para cubrir todas nuestras necesidades. Pues que hagan su chamba, pero que hagan su chamba real para con el pueblo, no para con ellos, no para que se engrosen sus bolsillos, sus cuentas. Estamos hablando de seguridad y como pudimos observar en los testimoniales, Héctor, la gente habla de la importancia que haya servicios públicos básicos que contribuyan a que el trabajo de los cuerpos policíacos y de los gobernantes locales pues sea mucho más eficiente. Hablaban de la importancia, me llama mucho la atención, de que las zonas de la ciudad estén iluminadas. Claro. Hablaban de que los policías pues tengan mayores elementos para hacer mejor su trabajo. Hablaban del compromiso personal que deben asumir los policías. Y por eso hace un momento también platicábamos, Héctor, de la importancia de fortalecer a los gobiernos locales. ¿Qué trabajo ha venido desarrollando el Observatorio Ciudadano con los gobiernos locales para poder ampliar esta prestación de los servicios públicos básicos? Lo primero es, con las cifras que nosotros estamos dándole seguimiento mes con mes, les mandamos un informe a presidentes municipales, a diputados, a senadores, a gobernadores, a todos aquellos que tienen una injerencia directa en proveernos de seguridad en el país. Y en estas condiciones, realmente ellos tienen un análisis de ver cuáles son los delitos que están teniendo más incidencia en lo que está ocurriendo de los delitos de alto impacto. En esas circunstancias, repito, lo importante aquí es que estos gentes que aspiran a un puesto político, una primera petición, no se olviden de los ciudadanos. Necesitan estar
cerca de los ciudadanos para ver cuáles son sus necesidades. Parece mentira, pero en nuestro país tradicionalmente hacen campañas políticas, prometen cosas, llegan a los puestos políticos y se olvidan de lo más importante, que es de aquellos que los llevaron finalmente a ser sus representantes. Y en estas circunstancias, lo que necesitamos es que estén cerca de los ciudadanos, que vean cuáles son sus necesidades. Hemos visto en las entrevistas que se le ha hecho al transeúnte, al ciudadano común y corriente que va en las calles, la importancia que tiene de sentirse seguros. Piden alumbrado, piden servicios públicos, piden cámaras, piden policías que estén cerca para poderlos atender y auxiliar en el caso de algún delito. Y en estas circunstancias, si nosotros logramos esto, automáticamente el ciudadano se sentirá seguro y va en función directa a que pueda producir más. El otro tema es el del empleo, como lo dijo alguno de los entrevistados. El empleo es fundamental. Hay que generar empleos en todo el país, en donde realmente las oportunidades para todos los jóvenes son verdaderamente importantes. ¿Por qué? Porque en vez de ser absorbidos en muchos de los casos por el crimen organizado, ellos son absorbidos por un trabajo honesto que vivir y llevarle a su esposa, a sus hijos, a su familia, llevarle el modo honesto de vivir, que es precisamente mediante un empleo en todo el país. En estas circunstancias necesitamos hoy más que nunca que nuestros políticos entiendan que tienen que estar muy cerca de los ciudadanos. Hay un poco lo que tú mencionas, Héctor, el círculo virtuoso de la seguridad, es decir, a mejores condiciones de seguridad, mayores posibilidades de inversión, a mayores posibilidades de inversión, mejores oportunidades de calidad de vida, de educación, de seguridad social para los ciudadanos. Y es entonces lo que me lleva a la siguiente pregunta. Hoy se ha planteado dentro de las grandes políticas en materia de seguridad, la creación de una gendarmería. Hay muchos ciudadanos que nos ven que todavía no tienen muy claro qué significa la gendarmería, cuáles serían sus alcances, cómo se coordinaría con los cuerpos policíacos a nivel estatal, municipal, a nivel federal, qué involucramiento tendría con el Ejército y con la Marina. No sé si nos puedas platicar, Héctor, este concepto de la gendarmería y cuál es el estado de situación hoy de esa propuesta del Ejecutivo Federal. Uno de los objetivos de la creación de la gendarmería era empezar a crear estas policías profesionales, capacitadas, que estuvieran cerca de la ciudadanía. Lamentablemente hubo una gran convocatoria para poder capacitar a policías nuevos que entraran a este cuerpo policiaco y pues desgraciadamente no se pudo conformar más que un grupo de aproximadamente 5,000 elementos. La idea original era de generar unos 150,000 elementos. Sin embargo, no quedó hasta este momento más que en un grupo más o menos de 5,000 policías, que lamentablemente, hay que decirlo, han estado acudiendo a aquellos lugares en donde ha ocurrido algún fenómeno fuera de lo normal para realmente apagar fuegos, vamos a decirlo así. Y lo que nosotros pretendemos es que estos policías de la gendarmería realmente pudieran reproducirse en cada uno de los estados de nuestro país. Pero repito, tenemos que fijar los responsables. Los responsables en este caso son los gobernadores de los estados. Y estos gobernadores de los estados bajar a lo que se llama este mando único, en donde este mando único lo que hace es tener 32 mandos únicos, policías estatales que acudan a los propios municipios, que en muchos de los casos el municipio, por la falta de recursos, no tiene un cuerpo policiaco lo suficientemente profesional. Pero si tenemos un responsable, que sería el gobierno del estado, a donde le llegan aquellos subsidios o recursos para poder armar a la policía, capacitarla, etcétera, realmente esto baje hacia los propios ciudadanos. Y algo muy importante es, y no quiero dejarlo pasar de lado, la importancia que tiene que tú, como ciudadano, denuncies aquello que estás viendo mal. Nosotros le hemos pedido a las autoridades que tengamos canales confiables de comunicación.
Estos canales confiables de comunicación ya existen. El 088 es uno de ellos. El otro es el que anunció el presidente de la República, en donde funge realmente como un 088, en donde canalizan la llamada a aquel municipio o aquel estado y acude ya lo que es el cuerpo policíaco local para poder atender alguna emergencia de los propios ciudadanos. Pero lo más importante es que también se están realizando ahí labores de investigación. Algo de lo que hemos pedido es que esta plataforma México que tenemos, que es un gasto que se hizo en el sexenio pasado de una plataforma tecnológica importante para poder tener la información de los delincuentes que hay en el país, realmente esté íntimamente coordinada con lo que es el Estado y con lo que es el municipio. En estas circunstancias, a través de la inteligencia policial, se pueden ir capturando a muchos delincuentes que desgraciadamente todavía están en el país. Y en estas circunstancias ayudar a que realmente el ciudadano vaya retomando esta confianza en las autoridades. No quiero dejar pasar de lado algo que siempre he tenido en la mente. Tenemos un gran país y este gran país necesitamos nosotros los mexicanos conservarlo. ¿Cómo? Involucrándonos con nuestros vecinos, involucrándonos con el entorno en el cual vivimos, porque esto nos va a ayudar precisamente a que a través de todo lo que en un momento dado nos está perjudicando, tratar de corregirlo entre todos. Si un delincuente ve un problema en donde ya existe una comunidad vecinal perfectamente organizada, se va a otro lado. Ya no acude ahí porque ve que hay una organización vecinal, porque ve que hay una simbiosis entre todos los vecinos, en donde la pregunta que yo haría al público, ¿conocemos a nuestro vecino de junto? ¿Conocemos a nuestro vecino de enfrente? Hoy más que nunca necesitamos saber quiénes son los que viven a nuestro alrededor, convivir con ellos, intercambiar aquello que nos pueda afectar y aquello que nos pueda beneficiar. Y en estas circunstancias ayudar a que el país vaya adelante por mejores derroteros. Héctor, estamos por concluir. Nada más me gustaría en los últimos 30 segundos preguntarte, ¿qué es para ti una cultura de paz? Que consideramos debe ser un elemento, como tú ahorita acabas de mencionar, que conozcamos a nuestros vecinos, que seamos responsables, que tengamos plenamente identificado cuáles son las pautas que no queremos seguir para involucrarnos con algún grupo de delincuentes. ¿Qué sería para ti una cultura de paz? La cultura de paz es acudir a lo que desgraciadamente hemos visto que en muchos de los casos se ha perdido, que es estos principios éticos y morales que necesitamos hoy más que nunca. Los principios y valores que tenemos en este país y que en muchas de las ocasiones nos han sacado adelante. Ese valor que tiene la familia, ese valor que tenemos como seres humanos, en donde como seres humanos tenemos que intercambiar con los demás seres humanos, llevarnos bien con ellos, tratar de que esta buena vecindad realmente nos lleve a que el país vaya por mejores derroteros. Esto va a ir fijando la importancia que tiene recuperar la paz en nuestro país y acabar con todos esos hechos violentos que a todos nos lesionan. Nadie en el país queremos estos actos de violencia, estos actos que desgraciadamente vienen a enlutar hogares, pero también vienen a enrarecer el clima en el cual nos desempeñamos. Hoy más que nunca necesitamos erradicar la inseguridad y mucho nosotros como ciudadanos tenemos que aportar para ayudar a que nuestras policías sean más eficientes, a que realmente denunciemos a las autoridades aquello que nosotros veamos sospechoso y en estas circunstancias tratar de salir adelante en el menor tiempo posible. Héctor, muchas gracias por el trabajo ciudadano que lleva a cabo el observatorio y muchas gracias a ti por tu tiempo y también por el trabajo ciudadano. Hombre, gracias Tulio a ti por la invitación y yo repito, este es un trabajo de todos. Todos como ciudadanos tenemos una responsabilidad y esta responsabilidad la tenemos que ejercer. Y sí los invito a que el primer ejercicio importante que tenemos que hacer es acudir a las urnas el día 7 de junio y emitir nuestro sufragio. No nos quedemos en casa. Aquellos que tenemos la obligación como ciudadanos de elegir a nuestros gobernantes, elijamos
a aquellos que nosotros pensamos que son los mejores. Pero ahí no para el tema. El tema para después en pedir rendición de cuentas a cada uno de ellos. Y por supuesto, a los propios candidatos, el que operen transparentemente para que le den rendición de cuentas a los ciudadanos que somos finalmente los que habitamos este gran país. Muchas gracias, amigos. Muy buenas noches. Recuerden, ante todo, siempre seamos buenos ciudadanos. Nos vemos en la próxima.